Bienvenidos a esta cuarta parte del curso de Photoshop. En este caso vamos a ver un poco más a fondo el tema de las capas de Photoshop. Una vez abierto, podemos ver que las capas se ubican en este lateral de la derecha. Evidentemente, como todo en Photoshop, lo podemos personalizar y ponerlo donde queramos. En este caso, dentro de la sección de capas, vemos que tenemos abierto una serie de elementos. Uno de los elementos, si seleccionamos sobre ellos, es el fondo, que lo ha llamado Photoshop automáticamente capa 1. Esta capa 1 podemos ver que viene delimitada por unas líneas y unos cuadraditos, para saber exactamente cuál es la capa que tenemos seleccionada. Si seleccionamos la capa cesta, veremos que esto mismo nos aparece alrededor de la capa cesta. Estos cuadraditos nos van a ayudar para hacer determinadas modificaciones, como por ejemplo hacerla más alta, más ancha o incluso rotarla. Incluso aquí, si pinchamos en esta opción, nos va a dar la opción de deformarla a nuestro antojo, ¿vale? Una vez que hubiésemos hecho las correcciones, tendríamos que aceptarla o denegarla. En este caso la vamos a denegar porque queremos tenerla como estaba. Como vemos, las capas están en una disposición de arriba hacia abajo. La que está más arriba es la que se ve y la que está más abajo es la que está por debajo de todas y se verán las capas por encima de ella. ¿Cómo ver esto de forma más simple? Vemos que la capa 1 es toda la imagen posterior y la capa cesta es más pequeña y está por encima de ella. Si cogemos con el clic izquierdo, pinchamos sobre ella y la arrastramos por debajo de capa 1, veremos que desaparece. ¿Esto significa que la hemos borrado? No. Esto significa que la capa, al estar por debajo de esta que lo ocupa todo, no podemos verla. De tal forma que si la volvemos a arrastrar justo por encima de ella, nos volverá a aparecer. Esto es muy útil para determinar determinados efectos en Photoshop o para saber cuál es la capa que quiere que se vea una por encima de otra. En las capas también es importante organizarse. Aquí vemos que tenemos pocas abiertas, pero en cuanto tengamos un poco más de experiencia es fácil llegar a las 40, 50 capas y hay que ser organizados para poder encontrarlas. Si seleccionamos esta capa 5, vemos que corresponde a un tomate. Entonces lo ideal es cambiarle el nombre para saber cómo se llama y localizarla rápidamente. Es muy sencillo hacerlo. Pinchamos y hacemos doble clic sobre el nombre de capa 5 y ya nos permite poner lo que queramos. En este caso, tomate. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Aquí las vamos a llamar patatas. Aquí, mazorca. A la capa 2, berenjena. Y a la capa de fondo la vamos a llamar fondo. La última capa es la que no vamos a tocar. Entonces podemos hacer algo. Con la capa seleccionada, vemos que se nos iluminan una serie de opciones. Una de ellas es este pequeño símbolo de un ojito. Esto es para que la capa sea visible o no. Si le damos, nos desaparece y si le volvemos a dar, la volvemos a hacer visible. En este caso, como podemos seleccionar sin querer la capa fondo, para que no nos moleste y porque sobre todo no la vamos a modificar, le vamos a dar este pequeño símbolo de el candado. Esto significará que ya no podremos seleccionar la capa fondo. Entonces nos será un poco más fácil trabajar con el resto de capas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la misma composición que hicimos en un vídeo anterior. Vamos a coger la capa tomate, ahora sí, seleccionándola, y la vamos a poner dentro de la caja. Pero como vemos, no podemos ponerla dentro de la caja porque da la impresión de que está por fuera. ¿Qué ocurre? Que el tomate está por encima de la capa cesta. Para que apareciese como si estuviera dentro, el tomate tendríamos que desplazarlo justo por debajo de la capa cesta. Como vemos, el efecto ya es muy diferente. Si quisiéramos tener una caja llena de tomates, simplemente tendríamos que seleccionar la capa tomate y duplicarla. Esto se puede hacer de forma muy sencilla pulsando en el teclado Control J. Como vemos, nos aparece una copia de tomate, que aquí podríamos cambiarle el nombre y lo llamamos tomate espacio 2. En este caso, pinchamos y lo arrastramos y vemos que tenemos el mismo tomate. Aparentemente
realmente parece igual. Si queremos modificarlo un poco para que no sea el mismo, simplemente pasamos el ratón por encima, veo que nos aparece la opción girar, lo giramos un poco y si quiere, con la tecla Control, con la tecla Shift pulsada, podemos hacerlo un poco más pequeño proporcionalmente. Le damos a aceptar y vemos que aparentemente ya tenemos dos tomates diferenciados. Si queremos hacer lo mismo con el resto de verduras, podemos coger, desplazarla y volver a hacer lo mismo. Cogemos la capa patatas y la desplazamos entre un tomate y otro. Cogemos la capa mazorca, aquí, la capa mazorca, y la vamos a desplazar. Le decimos que OK y la vamos a desplazar debajo del todo, casi no se va a poder apreciar. Si queremos, una vez que tenemos seleccionada la capa, también podemos desplazarla con los cursores del teclado, las flechitas. Y esto lo moverá píxel a píxel. Aquí estaría bien, vamos a girarla un poco, listo. Vamos con la última capa, berenjena. Primero hay que aceptar, berenjena. Como vemos, antes hemos intentado desplazarla y nos ha aparecido este símbolo. Esto significa que podemos desplazar el ángulo de rotación de la capa. Ahora mismo está en el centro, pero si lo ponemos en este lado, cuando intentemos girar la capa, nos girará alrededor de donde hemos puesto el ángulo de rotación. Vamos a denegarlo. Cuando queremos simplemente desplazarlo, tened cuidado y no poner el ratón justo en el centro de la capa. Desplazarlo a un lado que ya nos desaparece y ya la moveremos tranquilamente. La pondremos aquí y la llevaremos al fondo del todo. Y ahí ya tenemos una bonita caja de verduras. Como vemos, ha sido muy simple mover las capas unas dentro de otras, pero todavía podemos hacer un poco más, sobre todo para organizarnos. Podemos ir marcando todas las capas con la tecla Shift y una vez que las tengamos todas, podemos desplazarlas y arrastrarlas hasta este icono de aquí que parece una carpeta. Y esto nos creará un grupo. Al grupo también le podemos cambiar el nombre. Esto lo vamos a llamar verduras. Una vez que tenemos el grupo, nos es muy útil porque podemos hacerla visible o no visible dentro del grupo. Incluso lo podemos desplazar todo, una vez que lo seleccionamos, como si fuera una sola unidad. Es posible que necesitemos más adelante seleccionar solamente una capa, porque realmente al meterlos dentro de un grupo, lo único que he hecho ha sido englobarlos. Si queremos mover capa a capa, deberemos aquí arriba, una vez que tenemos seleccionada esta herramienta, cambiarlo a capa. De tal forma que cuando intentemos seleccionar una sola, nos seleccionará el tomate 2, la mazorca, aquí le damos que no, la berenjena, y si volvemos aquí arriba y le damos a grupo, nos volverá a seleccionar como grupo. Todavía podemos hacer un poquito más. Si necesitamos dibujar encima pero que no sea permanente, vamos a tirar de capas, que para eso son gratis y podemos utilizar todas las que queramos. Le damos a este pequeño simbolito y creamos una nueva capa. Sobre esta capa podemos utilizar la herramienta pincel y hacer cualquier dibujo simple. Aquí tenemos. Una vez que hemos terminado, si queremos desplazarla, le damos de nuevo a la herramienta mover y con la capa seleccionada podemos moverla donde queramos, porque realmente es una capa. Incluso ponerla, por supuesto, por debajo del resto. En este caso lo que hemos hecho ha sido adjuntarla dentro de las verduras, pero si quisiéramos sacarla, tan fácil como cogerlo y arrastrarlo fuera. Fuera del todo. Ahí está. Ya vemos que está fuera y quedaría por detrás de las verduras y la cesta. Si no nos interesa esa capa porque no nos gusta cómo ha quedado, simplemente podemos coger, arrastrarla hacia la papelera y se nos borraría la capa. Como vemos, las funciones y las posibilidades de las capas de Photoshop son enormes. Es importante que aprendamos a utilizarlas y jugar un poco con ellas para ver todas las versatilidades que tienen.